Bien, este es el segundo vídeo que vamos a usar para explicar la unidad 3, herencia y transmisión de caracteres. En el anterior vídeo ya hablamos de la reproducción, de las investigaciones de Mendel y de los conceptos claves de genética. En este vamos a interpretar los experimentos de Mendel y a enunciar sus leyes, a explicar qué es la herencia intermedia y la codominancia, y acabaremos hablando de los árboles genealógicos. Bien, vamos a interpretar esos experimentos de Mendel que vimos en el anterior vídeo. Con el primer grupo de experimentos, Mendel enunció su primera ley, o la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Lo que hizo fue cruzar un homocigótico dominante, cruzaba dos razas puras para dos caracteres, con un homocigótico recesivo. El dominante tenía los alelos A mayúscula y el recesivo los A minúscula. Los gametos que se formaban aquí eran todos iguales, A mayúscula, y en el homocigótico recesivo también, todos iguales, A minúscula. De tal manera que los individuos de la generación filial 1 eran todos híbridos, todos heterocigóticos. Tenían el carácter A mayúscula y el A minúscula. Y el que dominaba era el carácter A mayúscula, que era el dominante. De tal manera, aquí veis lo que ocurriría dentro de los genes de los cromosomas. En esta ley al final se enuncia como diciendo que cuando se cruzan líneas puras para un carácter, todos los descendientes son idénticos para ese carácter. Tienen el mismo genotipo y el mismo fenotipo, como veis aquí. El segundo grupo de experimentos le permitió enunciar su segunda ley. Esta es la ley de la segregación de los caracteres de la F2. Los individuos de la generación filial que salieron en el experimento anterior eran autofecundados entre sí, de tal manera que estos individuos híbridos tenían, cuando se realizaba la meiosis, producían dos gametos distintos, uno con el alelo A mayúscula, el dominante, y otros con el alelo A minúscula, el recesivo. Cuando esos gametos se combinaban, lo que resultaba es que nos aparecía un 75% de individuos con la característica dominante, que son los que contienen el alelo dominante, la mayúscula, y un 25% con los alelos con la característica recesiva, que son los que contienen los dos alelos recesivos. Bien, ahí tenéis lo que ocurriría con los genes en sus cromosomas. Estos serían los gametos y estos serían ya la generación F2. Y bueno, pues la segunda ley de Mendel se puede enunciar como que a la hora de formar los gametos, los alelos de los híbridos se separan, pudiendo haber gametos con un alelo o con el otro, que es lo que vemos aquí. Con el tercer grupo de experimentos, Mendel desarrollaría su tercera ley, que se llama la ley de la independencia de los caracteres. Aquí lo que sucede es que se cruzaron individuos homocigóticos que diferían en dos caracteres. Unos que el carácter A mayúscula con el A minúscula, que puede ser estos individuos, y los mismos caracteres pero con los alelos recesivos. Cuando estos se cruzaban se producía una F1 uniforme, igual que la primera ley, donde los individuos eran heterocigóticos y expresaban el carácter dominante para cada uno de los casos. Cuando se autofecundaba esa F2, pues lo que sucedía es que de la F1 se formaban cuatro tipos de gametos, los que tenían los dos alelos dominantes, el primer alelo dominante, el segundo recesivo, el primero recesivo y el segundo dominante, o los dos recesivos. Y al producirse esa autofecundación, pues se producían cuatro fenotipos diferentes en proporción 9:3:3:1. Aquí estarían los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 individuos con los dos caracteres dominantes. Luego estarían 3 donde solo habría uno de los dos caracteres dominante y el otro recesivo, que serían este de aquí y este de aquí. Otros 3 con el otro alelo dominante y el primero recesivo, que serían estos tres individuos. Y por último solo habría uno de 16 con los dos caracteres recesivos. Bueno, ahí tenéis cómo se vería en la herencia de los cromosomas con los alelos.
Aquí sería la primera parte, cuando se produce la fecundación de las dos razas puras para dos caracteres, y sale una F1 uniforme. Y aquí ya sería cuando se autofecunda la F1. Y serían los 16 individuos que salen con la proporción que hemos comentado antes, 9:3:3:1. Entonces esta tercera ley lo que dice es que los diferentes caracteres que presentan los seres vivos se van a heredar de forma independiente unos de otros. Estos experimentos que hizo Mendel son un caso de herencia dominante absoluta. Como ya hemos dicho, los híbridos muestran el fenotipo dominante y el recesivo queda enmascarado. Hay otros casos en los que en los híbridos un alelo no domina totalmente al otro, o lo que sucede es que se expresan los dos. Sean los casos de herencia intermedia y de codominancia. En el caso de la herencia intermedia, que es el caso del Don Diego de Noche, el Mirabilis jalapa, lo que ocurre es lo siguiente. Tendríamos plantas homocigóticas para el color rojo, en este caso los alelos los llamamos R mayúscula, R minúscula, y lo mismo para el color blanco. Aquí los alelos los llamamos B mayúscula y B mayúscula. Cuando se produce la generación F1, al cruzarse estas dos plantas, sale un heterocigótico híbrido, R mayúscula, B mayúscula, que tiene un color intermedio entre el rojo y el blanco, son de color rosado. El fenotipo tiene características intermedias entre las características fenotípicas de los progenitores. Lo que ocurre es que los dos alelos expresan igual su información y el híbrido presenta un fenotipo intermedio al de los homocigóticos. Por eso los dos alelos se expresan o se indican con letra mayúscula. En el caso de la codominancia es similar, pero no exactamente igual. Aquí tendríamos un individuo homocigótico de color blanco, sus alelos serían B mayúscula y B mayúscula, y otro de color negro, N mayúscula, N mayúscula. Cuando se produce el cruce entre ambos individuos, nos sale una generación filial toda idéntica, heterocigótico híbrido, con B mayúscula, N mayúscula, pero aquí el fenotipo tiene características de los dos progenitores, no es una situación intermedia. Ningún alelo domina sobre el otro y se manifiestan los dos a la vez. Y el heterocigótico muestra los fenotipos de los dos progenitores, tanto el color blanco como el color negro. Bien, por último hablar de los árboles genealógicos. Los árboles genealógicos, que también se denominan pedigrees, se van a usar para estudiar la transmisión de un carácter a través de varias generaciones de individuos que estén emparentados. Estos árboles genealógicos se estudian para la herencia de caracteres en humanos, ya que no se puede experimentar con personas y además sirven para el estudio de enfermedades hereditarias. Ahí tenéis un ejemplo de árbol genealógico. Ahora vamos a explicar qué significan cada uno de los elementos del árbol. Bien, primero siempre se denomina al individuo masculino, o si es en humanos al hombre, con el símbolo de un cuadrado, al femenino o a la mujer con el símbolo de un círculo. Si esos individuos van a tener descendencia, forman un matrimonio o van a tener descendencia, se van a unir con una línea horizontal. En el caso de que ese matrimonio sea consanguíneo, se pone una línea doble, como la que veis aquí. Eso sería un matrimonio consanguíneo. A los descendientes de esa unión se les va a indicar que son descendientes porque sale una línea vertical de la línea que une a los dos individuos que tienen la descendencia. Luego, todos estos individuos de aquí, que están unidos por esta línea a este hombre y a esta mujer, serían sus hijos. Bien, las distintas generaciones se marcan con números romanos, ¿vale? De arriba hasta abajo. Esta sería la primera generación, todos estos serían la segunda, tercera, cuarta, etcétera. En los individuos de cada generación se numeran con números de derecha a izquierda. Este sería el primer individuo de la generación tercera, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, así, en este orden. En el caso de que hubiera hermanos gemelos, lo que ocurre es que las líneas que les unen con todos sus hermanos, en este caso van a partir del mismo punto. Eso significa que son hermanos gemelos.
y la malformación o la enfermedad que se estudia en el árbol genealógico viene marcado porque está coloreado los individuos que poseen esa característica. En este caso están marcados de ese color marrón. En el caso de que haya un aborto, pues se expresa así, ¿vale? Sería un cuadrado así puesto en el vértice. Bien, de este vídeo os conviene recordar las 3 leyes de Mendel, la de la uniformidad de caracteres, la de la segregación y la de independencia de caracteres. También conocer los tipos de herencia, la dominante, la intermedia y la codominante, y saber interpretar los árboles genealógicos.